está escuchando y viviendo por el canal Telepueblo Rico. Muy buenos días también a Comité de Concertación, que en este momento está dentro del recinto, lo mismo que al señor alcalde y a los señores de la barra y al canal Telepueblo Rico. Lógicamente, buenos días al honorable consejo y al secretario. Quien pueda, señor secretario, verificar el foro. Buenos días. Argemiro Rairosa Tavares. Presente. Isayela Toncano. Nelson Marín Suárez. Presente. Viviana Giraldo Jaramillo. Álvaro Coronda Soto. Presente. Luis Fernando Rivera Gallego. Presente. Carlos Mario Ceballos Yepes. Presente. Luis Alberto Escobar. Presente. Hay cosas, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Quien pueda con el orden del día. El orden del día para hoy sábado 27 de mayo de 2017 es el siguiente. Primero, intervención de los integrantes del Comité de Concertación Social y señor alcalde Juan Fernando Ruiz Gallego. Tema: consulta popular. Segundo, aprobación de acta 024 de 2017. Tercero, proposiciones. Cuarto, asuntos varios. Se pone en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Aprobamos el orden del día. Todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Yo puedo continuar. Primero, intervención de los integrantes del Comité de Concertación Social, señor alcalde Juan Fernando Ruiz Gallego. Tema: consulta popular. Bueno, muy buenos días. Nuevamente al Comité de Concertación Social, señor alcalde, por la participación hoy en esta sesión tan importante como es el tema de exposición de motivos de la consulta popular, que en este momento pues, el Comité de Concertación nos va a ilustrar sobre este tema tan importante para nuestro municipio Pueblo. Y entonces Buenos días. Buenos días. Es un agradecimiento muy especial al honorable Consejo Municipal por darnos este espacio para poder dialogar sobre este tema tan importante, no solo para Puerto Rico, sino para el país. A nuestro alcalde Juan, pues precisamente por mostrar la disposición de acompañarnos y reflexionar conjuntamente con este mecanismo pues, que nos permita seguir fortaleciendo nuestras acciones de participación en torno también a la defensa de nuestro territorio. Al canal Telepueblo Rico que pues, siempre ha estado acompañándonos también haciendo memoria de estos procesos que hemos venido construyendo desde hace tantos años y que nos permite pues, precisamente que estos datos trasciendan sí, a nivel general. Y pues un agradecimiento también a los compañeros del Comité de Concertación que hoy nos estarán acompañando a aportar un poco a la discusión sobre el tema central de la exposición de motivos consulta popular para Puerto Rico. Digamos que esta propuesta de participación y de consultas populares las hemos venido trabajando desde hace ya algún tiempo. Hace 2 años en la administración del alcalde anterior pues también tuvimos la posibilidad de reflexionarnos este mecanismo pues para encontrar ciertas medidas que nos pudieran permitir proteger el territorio frente a la avanzada de megaproyectos que de alguna manera se están proyectando para Pueblo Rico y que ya vienen avanzando en algunos lugares del suroeste de Antioquia, donde sabemos que en el municipio de Rico pues ya está la empresa Anglo Shanti ya cerca de 10 años en su fase de exploración, posiblemente desde poco iniciarán su fase de explotación. Aquí tenemos pues básicamente una proyección inicialmente de oro, ahora se le está apostando a la extracción de cobre. Y en el municipio de Caramata también hay presencia de algunas empresas de origen canadiense que silenciosamente también tienen un tiempo considerable en su fase de exploración. Y bueno, y vienen otros proyectos también energéticos que ya han tenido cierta incidencia en el municipio de Caramata, cerca de la microcentral en el río Piedras, que ya ha generado, digamos, algunas advertencias por parte de las organizaciones sobre afectaciones en las aguas. Entonces, digamos que
frente a toda esta preocupación que se ha venido dando en el suroeste desde hace 2 años, Pueblo Rico hemos manifestado pues básicamente un trabajo coordinado entre organizaciones sociales e instituciones, Consejo de Alcaldía, y hemos logrado construir consensos pues precisamente para unificar criterios en torno a la defensa del territorio, lo que hoy llamamos Pueblo Rico. Hace 2 años intentamos esa consulta popular, logramos hacer los trámites ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y era un contexto supremamente complejo, porque hace 2 años, digamos que en términos jurídicos había más restricciones para que tanto los municipios y las organizaciones tuviesen la posibilidad de pensarse en las consultas populares, otros mecanismos de participación. Y pues sabemos que existían muchas restricciones por parte inclusive del Código de Minas, donde se habla fuertemente entre la autonomía de las entidades territoriales sobre su posibilidad de decidir cuáles debían ser los usos del suelo de sus territorios y las medidas de protección del patrimonio frente a la centralidad del Estado, que pues, planteaba que el subsuelo es propiedad del Estado y que nosotros queremos aportar ese debate porque ya ha habido jurisprudencia que nos ha permitido generar unas claridades frente a estas tensiones que se han dado a nivel nacional. Entonces, pues hace poco, eso es lo que vamos a sustentar en la exposición de motivos, ya digamos esas tensiones en términos de jurisprudencia, pues la Corte ha dado vía libre para que los municipios puedan pensarse, pues ejercer su autonomía territorial sobre temas de carácter mineros o de otro tipo que puedan generar afectaciones en los usos del suelo, del agua, la tradición campesina y la cultura indígena. Entonces nosotros, pues, hace poco tuvimos la posibilidad de reflexionarnos el retomar este trabajo que habíamos hecho durante ya hace un tiempo de la experiencia que tuvimos hace 2 años y entonces decidimos convocar un encuentro pues, para reflexionarnos esa posibilidad de retomar la consulta popular y plantearnos preguntas de fondo y era bajo ese contexto jurídico y político por el cual estamos atravesando en el país, qué posibilidades teníamos en Pueblo Rico de nuevamente retomar la consulta popular, pero qué enfoque debía tener, ¿cierto? Una consulta popular que hoy tengamos la posibilidad de que nos permita pensar una pregunta, pero que nos represente a nosotros como territorio, ¿cierto? Con una historia en particular y con una proyección también sociocultural. Y en este encuentro pues, nos estuvieron acompañando algunos abogados, tuvimos un encuentro regional, en ese encuentro pues, tuvimos la posibilidad de dialogar con el alcalde, con Juan Fernando y con los concejales, y allí les planteamos la posibilidad de retomar nuevamente la consulta popular, una propuesta de pregunta, eso fue a finales de abril, y durante todo este tiempo entonces hemos hecho el trabajo con los abogados de tratar de montar una argumentación jurídica que nos permita pues precisamente dar vía a la consulta popular en Puerto Rico. Entonces digamos que la exposición de motivos que vamos a presentar en estos momentos tiene la siguiente estructura, tiene varios temas y algunos de los compañeros nos van a ayudar a hablar de ese tema. Digamos que la exposición de motivos se divide en básicamente el tema de la autonomía de las entidades territoriales, plantear pues básicamente bajo esta concepción, ya que sentencias permiten que los municipios puedan tener pronunciamiento sobre el tema minero en sus territorios. El segundo tema tiene que ver con el tema de los proyectos mineros y energéticos, que ya hay sentencias que reconocen los grandes impactos que vienen generando en el territorio colombiano, como el caso de La Guajira, como el caso de tantos otros ejemplos que tenemos en el país. Luego vendrá el tema de conceptos que nos permitirán reflexionar en términos políticos y jurídicos su sustentación, que tiene que ver con los conceptos de afectación o transformación. Luego vamos a abordar el tema de los usos del suelo y del agua desde una visión tanto histórica como actual. Luego abordaremos el tema de la tradición campesina. Vamos a hacer una valoración también de que estas discusiones sobre temas mineros y agrícolas es de vieja data, no es de ahora. Luego hablaremos sobre la cultura indígena y sobre el patrimonio cultural de Pueblo Rico y la participación social. Entonces yo le daría la palabra, pues, por lo menos para que los compañeros den un saludo
y digan qué temas van a presentar ya para el inicio de la exposición de motivos. Entonces nosotros, buenos días. Buenos días. Buenos días. Nosotros pensamos, aquí está la exposición de motivos y a usted les va a tocar a cada uno una copia para que usted la estudie. Y el contenido sería la introducción que le ha hecho ya Yamil, la autonomía de las entidades territoriales, ya más o menos lo comunicó, los proyectos mineros y energéticos, sobre los conceptos de afectación o transformación, sobre los usos del suelo, sobre los usos del agua, sobre la tradición campesina, sobre la cultura indígena, sobre la cultura y el territorio y sobre la participación social efectiva. Esos eran los temas que nosotros tratamos. Ahora ya está aquí, como lo dije ahora, en la exposición de motivos, pero nosotros vamos a tratar de aclararnos un poquitico. Bueno, buenos días para el honorable consejo y para todas las personas que están presentes. Mi nombre es Natalia Arenas Gómez. En este caso, en la exposición de motivos, a mí me tocó el tema sobre los conceptos de afectación o transformación, que a partir de ahora como una introducción o como una referencia respecto a lo que cada uno tiene en el documento. Mi nombre es Ofir Roman y vamos a hablar de la participación efectiva. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Paulina Martínez, voy a hablar sobre la cultura indígena. Muy buenos días al honorable Consejo Municipal, a Telecoloría que nos acompaña hoy, a Buena Acciones y a todos los que me acompañan. Mi nombre es Guillermo Rodríguez y voy a aclarar un poco también sobre los usos del agua y del suelo, que es lo que tiene la pregunta a la que se va a someter a estudio por parte de ustedes y a la aprobación. Entonces, voy a partir del tema de la consulta popular. ¿Qué es una consulta popular? Pues es un mecanismo de participación ciudadana que mediante una pregunta permite que el pueblo, en términos de entidades territoriales, puede ser un municipio, un departamento del mismo país, puede decidir mediante un sí o un no un tema que es de importancia trascendental para ese territorio. Entonces digamos que reflexionar una consulta popular implica pensarnos una pregunta que es la que se va a someter a la comunidad para que ella sea la que decida. Entonces digamos que esta es la propuesta que hemos venido trabajando, que ya tiene toda una argumentación jurídica y que ya la habíamos socializado previamente en un encuentro que tuvimos con los concejales y el alcalde. Esta es la pregunta que nosotros ponemos en consideración. ¿Está de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Pueblo Rico, Antioquia, se ejecuten proyectos mineros y o energéticos que afecten o transformen los usos del suelo, los usos del agua, la tradición campesina y la cultura indígena? Entonces digamos que nosotros lo que hemos hecho en la argumentación jurídica es básicamente tratar de coger cada palabra y conectarlo precisamente frente a unas sentencias que nos permiten darle un contenido para nosotros darle como ese carácter de constitucionalidad a la pregunta. Es uno de los debates que se da en el país y digamos que el pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Antioquia va a dar un concepto sobre la constitucionalidad o no de esta pregunta precisamente. Pero nosotros partimos pues de la estructura de la exposición de motivos, es plantear pues el tema de la autonomía de las entidades territoriales, que sé que los concejales más que nadie tienen claro cuáles son esas funciones que tienen, pero que digamos que dentro de esas funciones queremos establecer una articulación especial entre la Constitución Política y la Ley 136 del 94, porque esta ley es donde nosotros precisamente vamos a encontrar una argumentación legal para empezar a desarrollar el tema de los proyectos. Mire, en el artículo 33 de la ley 6, de esta ley que les mencionaba, en su artículo 33, plantea lo siguiente: en el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales del municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la ley. La responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio. Entonces digamos que este es básicamente el artículo que a nosotros nos permite
de alguna manera afianzar esta propuesta de consulta popular. Y por eso la pregunta de alguna manera retoma el tema de los usos del suelo, tocamos el tema de los usos del agua y pues allí está implícito también el tema de las actividades tradicionales de un municipio. Entonces, dentro de esos elementos tradicionales incluimos la tradición campesina y la cultura indígena, que eso es lo que nosotros vamos a exponer, pues básicamente entendiendo que Pueblo Rico es un territorio pluricultural donde las comunidades indígenas nos vienen acompañando ya desde hace algún tiempo, que de alguna manera son determinantes en la definición de la cultura en este territorio. Lo que ha pasado con este tema de la autonomía de las entidades territoriales es que precisamente el Código de Minas, que es la ley 687, la ley 685 del 2001, pues básicamente en su artículo 37 había un artículo muy polémico que decía que ninguna autoridad se podía oponer a cualquier proyecto minero, es decir, ni mediante su esquema de ordenamiento territorial, ni mediante otro tipo de acción como acuerdo municipal. Entonces digamos que ese artículo 37 pues, prohibir la minería, que posteriormente estuvo, de alguna manera tuvo mucha fuerza con unos decretos que el gobierno nacional sacó, pero que con el tiempo el Consejo de Estado los tumbó, los inhabilitó, y que hoy en día también hay una sentencia que permite declarar que ese artículo ya no es efectivo, que ya es inexistente. Ya vamos a mencionar cuáles son. ¿Cuáles son las sentencias que argumentan básicamente la autonomía de las entidades territoriales en un aspecto muy importante en el que plantea que son los concejales, los consejos y las autoridades locales los que mejor conocimiento tienen sobre las realidades de su territorio? Es que en esa condición de tener más cercanía con la comunidad y el territorio, pues eso le posibilita ejercer su autonomía para definir las condiciones a la hora de tomar decisiones frente a temas que son trascendentales. Pues ahorita Lía nos va a hablar precisamente del por qué es importante posicionar y debatir el tema minero en los territorios, porque son proyectos de alto impacto que terminan generando afectaciones en los usos del suelo, en la cultura de las comunidades que allí habitan. Entonces, ahí tenemos varias sentencias que ahorita nos va a mencionar sobre ellas, pero digamos que tenemos en términos de las autonomías territoriales, está la sentencia C535 del 96, que ratifica precisamente que los consejos municipales gozan de una condición especial para ejercer este principio. Está la sentencia C273 del 2014, que declaró inexequible el artículo 37 de la ley 85 del 2001, Código de Minas. Esta sentencia es del año pasado. Entonces, ¿por qué hace 2 años en Pueblo Rico y en otros lugares de Colombia planteamos consultas populares y se nos bloqueó esa posibilidad por parte de los tribunales? Era porque este artículo 37 del Código de Minas estaba activo. Y ese código, como lo decía que ningún consejo se podía oponer a los proyectos mineros, inclusive no lo podían hacer en su esquema de ordenamiento territorial. Entonces, esta sentencia, que es reciente del 2016, declaró se han activado las consultas populares en el país y hoy en día hay cerca de 64 trámites en Colombia. Digamos que durante los primeros meses de este año se han logrado dos, una en Cundinamarca, en Cabrera, y la otra en Cajamarca, Tolima, que se siente una trascendencia fuertemente a nivel nacional. Entonces, en Colombia hasta el momento existen 4 consultas populares. 2 se realizaron en el 2012. Desde el 2012 implementaron unas leyes que impedían entonces que los municipios pudieran ejercer las consultas, y ya ahorita en el 2016 que toman ese artículo que ha sido tan polémico, ya nuevamente varios consejos, alcaldías vienen de alguna manera proponiendo las consultas populares de sus territorios, dando precisamente el reconocimiento que tienen los consejos municipales para ejercer sus principios de autonomía. Esta otra sentencia reciente del 2016, que es la T445, donde habla sobre el principio de prevención con relación a la relación de medio ambiente y ser humano, es decir, que las consultas populares también se constituyen como acciones preventivas
frente a inminentes afectaciones que ya proyectos de esta envergadura vienen generando en otros lugares. O sea que las sentencias pues, precisamente nos permiten plantear que las leyes no solamente están para sancionar, sino para prevenir. Y en este caso, en términos ambientales, la consulta popular debe apostar a ese principio. Está la sentencia 094 del 2015 y hay varias que están incluidas dentro del documento, no las debemos mencionar todas, porque creo que este es un espacio también para que podamos dialogar y aclarar dudas. Simplemente quisiera mencionar el articulado que plantea que efectivamente se declara inexequible el artículo 37 y plantea lo siguiente: en el presente caso, la disposición demandada prohíbe a las entidades de los órdenes regional, seccional o local excluir temporal o permanentemente la actividad minera. Esa es la esencia del artículo 37. Más aún, esta prohibición cobija expresamente los planes de ordenamiento territorial. Al hacerlo, afecta de manera directa y definitiva la competencia de las entidades territoriales para llevar a cabo el ordenamiento de sus respectivos territorios. Por lo tanto, es una decisión que afecta a bienes jurídicos de especial importancia constitucional y en esa medida está sujeta a reserva. Que conforme a lo anterior, la limitante legal que existía en el Código de Minas para que los municipios pudiesen incluir la minería fue excluida del ordenamiento jurídico por parte de la Corte Constitucional, de manera que dicha prohibición no existe hoy día. Que conforme a lo anterior, no, esta se repite. En conclusión, conforme a las pruebas sobrantes en el expediente, esta corporación considera que la actividad minera genera importantes afectaciones a los derechos de los campesinos y comunidades agrarias de nuestro país, en especial al derecho a la seguridad alimentaria. Entonces digamos que, en términos generales, plantea: los entes territoriales poseen las competencias para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente. Incluso, si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera mediante una consulta popular. Entonces yo voy a dejar ahí como ese primer punto sobre el tema de la autonomía de las entidades territoriales y le daría la palabra entonces a Liel para que hable sobre los proyectos mineros energéticos. Bueno, entonces como ya lo explicaba Yamil, las consecuencias de la minería son funestas en nuestro territorio, ya que afectaría pues la biodiversidad, el uso del territorio, el uso del suelo, el agua, bueno, todo viene aquí compendiado en esto de la minería. Por eso es que nosotros estamos empeñados, el comité en sí y la comunidad en general, en tratar de que esto no nos suceda. No podemos nosotros darnos el lujo de que se inicie la actividad minera en Pueblo Rico, porque después de iniciado, ¿ya para qué? Este es el momento oportuno para nosotros poder contrarrestar la minería en nuestro territorio. No hay otra forma, tiene que ser desde ahora, desde este instante, porque si no, aquí lo dicen las sentencias muy claras. Mira, hay otra cosita que ya a mí lo recalcó, es el momento en que el Consejo Municipal, la Alcaldía Municipal, esté de acuerdo en defender lo nuestro, en defender nuestro territorio, porque ya tenemos la autoridad necesaria para que los entes territoriales se pronuncien al respecto del uso del suelo en su territorio. Eso queda muy claro. En el momento de llegar a una exploración o explotación minera de una zona determinada, la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la protección del medio ambiente, pues si en adelante la actividad minera y luego se demuestra que ocasiona un grave daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias. Lo acabé de decir. Ya después de que la actividad minera inicie, que nos deje los campos desolados, todas las erupciones posibles, la contaminación del agua, ya no hay nada que hacer. Vuelvo a ser reiterativo en que tiene que ser desde este mismo instante. Nosotros no estamos presionando a ninguna autoridad competente,
Casualmente por eso le estamos dejando a ustedes, a cada uno, la copia de la exposición de motivos para que ustedes lo estudien a conciencia. Yo me voy a remitir a leer la sentencia C26-123 del 2014. Dice: la actividad minera implica aumento en la demanda de servicios, obliga a tomar medidas que afronten los problemas derivados del aumento de la población, obliga a prevenir la necesidad de los nuevos habitantes del municipio, crea el deber de prever medidas que faciliten la convivencia y eviten posibles conflictos, afecta las políticas destinadas al cuidado del medio ambiente, afecta las políticas que sobre cuidado, uso y destinación del agua deban adoptarse en el municipio, puede originar variaciones en los precios de artículos de primera necesidad, etc. En lo relativo al aspecto social, la llegada de población migrante altera las costumbres de los pobladores locales. En algunas poblaciones los impactos sociales han implicado incluso deserción escolar en jóvenes que ven la minería y los recursos que ésta provee como única salida a la pobreza. Igualmente, el aumento de la drogadicción, la prostitución, la violencia sexual, las enfermedades de transmisión sexual y el madresolterismo no deseado han coincidido con la llegada de los mineros a un municipio o distrito que no se encuentra preparado para recibirlos. El caso nuestro, nosotros no hemos sido un pueblo minero y entonces a nosotros nos impactaría de una manera negativa muy grande. La economía pecuaria o agropecuaria suele ser desplazada por la minería, afectando el nivel de seguridad alimentaria que existía antes del inicio de la actividad minera, por cuanto los alimentos que anteriormente se producían en la población ahora tendrán que ser comprados en los municipios que todavía lo producen. Igualmente, al aumentar la población aumenta el costo de vida debido a la demanda de servicios para los cuales no suele existir una oferta adecuada, afectando a la población local que no se dedica a la minería. Esto sin duda repercute en el desarrollo económico de los municipios y afecta a la función de planeación del mismo, competencia en los municipios de acuerdo con el tantas veces mencionado artículo 311 de la Constitución. Igualmente, en tanto la exploración y explotación minera exige el empleo de ingentes cantidades de agua, implicará la posibilidad de afectación de la fuente de donde sea tomada el agua requerida, así como el lugar en donde sean vertidas el agua utilizada. La actividad minera precisará igualmente de un sitio adecuado para el depósito de los materiales necesarios para su realización, la construcción de vías de acceso, la creación de una infraestructura que permita disponer de los residuos que no se utilicen, etc. La actividad minera genera alteraciones en los servicios requeridos por la población, en las necesidades de planeación económica, en las actividades agrícolas e industriales que se desarrollan en el municipio, en la seguridad alimentaria del mismo, en los requerimientos de agua, en la política de cuidado y protección de las fuentes hídricas y en las costumbres de la población, tanto la existente anteriormente como la llegada con razón a la actividad minera. Se aprecia como elementos que condicionan de forma principal y determinante el desarrollo de la vida en los distritos, municipios en los que se decide desarrollar activamente la exploración y explotación minera. En este contexto, para la sala no existe duda del gran impacto que la actividad minera puede tener en la función de ordenamiento del territorio y adicionalmente en la reglamentación de los usos del suelo por parte de los consejos distritales y municipales. Por consiguiente, y en armonía con lo concluido anteriormente, una lectura del artículo 37 del Código de Minas que excluya de forma absoluta la participación de los municipios y distritos en la decisión sobre si en su territorio se realiza o no una exploración o explotación minera, resulta contraria al contenido del principio de autonomía territorial. Artículo 288 de la Constitución, específicamente a las garantías de gobernarse por autoridades propias.
Es decir, que aquí nos están dando a nosotros la herramienta para la defensa, para poder presentar lo que nosotros estamos buscando, para poder presentar, hombre, que la gente sea la que diga qué queremos de nuestro municipio, hacia dónde nos queremos llevar, cuál es nuestro norte. Porque esto es, yo voy a ser reiterativo en eso, esto es antes de, después de, ya no hay, como dice el dicho, ya no hay Santa Lucía que valga. De manera que esto está muy claro acá. Hay una cantidad de conceptos y de sentencias que nos podríamos nosotros extensísimos en leérselas, pues tratar de dilucidar sobre ellas. Pero que como ustedes van a tener la copia, nosotros sí les pedimos el favor que lo estudien a conciencia y miren pues todas las cantidades de cosas que hay. Ahí, es decir, con unas herramientas ya bien fundamentadas jurídicamente, constitucionalmente, entonces tenemos nosotros la obligación y el deber moral de defender lo nuestro. Esa es la inquietud que nosotros le estamos dejando como comité de concertación. Yo quisiera complementarle a Lier, ya tenemos el mapa de los títulos mineros de Pueblo Rico, pues sabemos que en el suroeste son unos títulos demasiado alarmantes. Calamanta está pedido en su 90% ya titulado. Esto significa que estos lugares que tenemos ahí pues tienen la posibilidad en estos momentos de que cualquier empresa ya tiene los permisos para iniciar actividades de exploración, ¿cierto? Entonces, inclusive los títulos a veces son complejos, por acá tenemos el cuadro, un poco de cuáles son el código del expediente, aparecen los titulares, Jesús Tobowiles, no sé quién será, puede ser alguien que cercano a la empresa que tenemos en Jericó, Blue Ashanti, pero digamos que estos ya son contratos, es decir, esto ya ha sido aprobado por Secretaría de Minas, en cualquier momento pueden llegar a llegar al territorio, no ha sido en vano o no es extraño el hecho de que ya haya habido presencia de algunas empresas en el territorio recogiendo muestras e demostraciones de agua en los ríos. Y tenemos la Alianza Minera Limitada. Sé que hay otros proyectos que están en trámite de aprobación, ¿cierto? Y sabemos que Anglo Ashanti, que la que está en Jericó, no sabemos, seguramente tiene alianza con algunos de estos titulares, es muy seguro, pero también sabemos que está realizando solicitud para sus proyectos de metales. Y en términos de los proyectos energéticos, pues tenemos en estos momentos, podríamos hablar de dos, que aunque están en Tazo, están en límites con Puerto Rico, ¿cierto? Y cogen, digamos, una fuente natural que nace en Puerto Rico y que desemboca en el Cauca, que es el río Mulatos. Y ese río Mulatos tiene dos microcentrales, Mulatos 1 y Mulatos 2, están en nombre de la empresa de energías del suroeste. Inclusive el mismo alcalde alguna vez ha mencionado afectaciones que ha tenido en sus predios con el proyecto Mulatos en el municipio de Tazo, y digamos que se están proyectando una generación de megavatios, Mulatos 1 más o menos 9.3 y el otro pues 8.7. Entonces digamos que este proyecto sigue avanzando de una manera considerable y digamos que ahí se ha venido generando una discusión en torno a cuáles deben ser los usos del suelo en los municipios, para qué, para quiénes. Y creo que ahorita Diombre nos va a hablar un poco de esa relación tanto histórica como de los usos del suelo y del agua. Digamos que quería complementar esos proyectos que ya de alguna manera vienen avanzando y el mapa de los títulos pues que tenemos a estos personajes. Bueno, habría que pedir una actualización en catastro de minas para que nos envíen, pero digamos se ha mantenido durante los últimos 3 años este mapa de los títulos mineros en Puerto Rico, que en la parte sur de Bacino, La Pica, por los lados de Hoyo Grande, Sinaí, Cueto, Sinaí. Lástima no tener el mapa, bueno, acá está el mapa de Puerto Rico. Coge veredas de Hoyo Grande, coge todo Morrón, casi todo Sinaí, parte de Sevilla. Tenemos unos límites con Tazo que incluyen una colita del Cedrón. Este me parece muy particular porque está en casi toda la zona urbana, que me hace pensar que puede ser un título que está en La Trocha, en este DMI.
y esta zona que es demasiado amplia, que cogería casi toda la Pica, gran parte de la Unión, Mulatico, casi todo así, ¿no? Entonces digamos que había unos municipios que ya tendrían los ojos encima de estas corporaciones. Bueno, entonces digamos que podríamos pasar un poco para consolidar un poco los conceptos que están en la pregunta, que hoy la pongo acá. Ya bien habló sobre sobre el tema de los proyectos mineros y energéticos, que lo que él dice ha sido ya un contenido expreso en las propias sentencias de la Corte, es algo que nosotros nos estamos inventando y lo que está en la Corte. Y ahora vamos a hablar un poco sobre estas palabras, que es afectación o transformación, que ya Natalia nos va a hablar un poco sobre eso. Bueno, agradecer pues por el espacio, y como dice Yami, pues uno de los conceptos que más nos preocupaba a la hora de realizar la consulta y el análisis que se hace pues como en este tipo de argumentación es como la afectación o transformación no sea una palabra inductiva, o sea una palabra por la cual por los elementos jurídicos y ese análisis filosófico, sociológico que se realiza puede ser como un impedimento para poder materializar pues como esta idea. Entonces, antes de empezar como a decir el precedente de lo que la Corte ha manifestado respecto a estos conceptos, es mirar un tema que muchas veces hemos observado pues como lo manifiestan las empresas y también lo manifiestan ustedes como entidades territoriales, y es la seguridad jurídica. Entonces, mirar desde un aspecto, como muchas veces las empresas atacan por ese aspecto, es que la seguridad jurídica se está violentando. Pero entonces pensamos que en ese momento es que se tiene que hacer una balanza y empezar a mirar la seguridad jurídica y aquellos derechos fundamentales. Entonces mirar qué es lo que pesa más, la seguridad jurídica, pero también los derechos fundamentales, y hacer una balanza sobre eso, y que el Estado empiece pues a manifestarse como respecto a estos temas y lo que se estaba pues vulnerando. Bueno, respecto ya a los conceptos de afectación o transformación, el magistrado ponente Luis Manuel Lazo Lozano, en la sentencia que da pues revisión al proyecto de la consulta popular en Cabrera, Cundinamarca, donde se utilizan también los términos de transformación o afectación, es claro en decir que en estos términos no se están violentando los elementos de lealtad y claridad. Si bien de pronto las palabras podrían ser inductivas, él dice que estos conceptos son neutros, porque él nos reitera pues como en eso que transformar viene de situación o cambio, significa eso, y afectación, que en un inicio podría parecer como algo negativo, producir efectos negativos, nos dice que es un sinónimo de transformación, y según el diccionario de la Real Academia, afectación es producir alteración o mudanza en algo. Entonces vemos cómo se empiezan pues a manifestar respecto a estos dos conceptos, y además entonces empieza a hacer reiteración pues ese magistrado en ese tribunal sobre la ley 136 del 94 que tanto pues se ha mencionado acá. Y lo que se nos quiere decir es que como las autoridades, los entes territoriales tienen la capacidad y esa autonomía para decidir sobre los usos del suelo. Como lo decía ya bien, el artículo 33 empieza pues como a dar esa potestad que tienen ustedes. Entonces nos dice que esta norma, a saber, plantea como dos requisitos. Y uno es que para que los proyectos mineros, para que se pueda decidir sobre esos, que esos proyectos mineros creen un cambio significativo en el uso del suelo. Y segundo, que dicho cambio cree un cambio en el uso del suelo, un cambio significativo. Entonces, como se han dado todos esos precedentes, como nos dicen todas estas sentencias, es mirar cómo esos proyectos empiezan a traer cambios, no solamente en el uso del suelo, sino cambio en la cultura, en la tradición, en todos estos aspectos. También numerosas sentencias, y una de ellas que es la 123 del 2014, que se ha mencionado mucho, nos empieza a decir como el derecho a la autonomía que tienen los entes territoriales. Entonces empieza como a rectificar eso de nuevo. Entonces, por ejemplo, en esta consulta popular de Cabrera había algo muy particular, y es que decía que también regular la actividad hidroeléctrica. Entonces muchas veces se generaba pues como esta pregunta de cómo va a transformar o a cambiar una actividad hidroeléctrica, también porque nosotros estamos ya, o sea, la minería, pero también la actividad hidroeléctrica fue en este caso. Entonces decían que era lógico porque esta actividad impone un cambio en el uso del suelo. Entonces, al imponer un cambio del uso del suelo, los entes territoriales están como en esa facultad de decidir respecto a eso. Bueno, otro aspecto que se decía en esta sentencia es que la extracción de los recursos naturales renovables afecta la disponibilidad también del suelo, porque el argumento que se da es que el subsuelo es del Estado, y si bien
la Corte se hace como una relación el Estado y no la nación. Entonces se quiere decir que la Corte, al utilizar estos dos términos, lo que está haciendo es darle un significado también a eso, un significado más amplio, decir que para poder sobrepasar el subsuelo tiene que pasar el suelo. Entonces empieza también a ser como un precedente y aclarar eso desde el aspecto pues normativo. Entonces esto es inseparable, hablar de suelo es inseparable de hablar del subsuelo. Entonces empieza a ser como eso. Y también empieza a hablar del ordenamiento territorial. Entonces, cómo determinar los usos del suelo, las afectaciones que se dan, es importante para poder mirar las condiciones de vida de una comunidad, todos los aspectos, lo económico, lo social, lo político, lo ambiental, lo urbanístico. Entonces miramos esos artículos, también empieza a hacer referencia al artículo 311 y 313 de la Constitución Política, donde en el 311 vemos cómo le das autonomía pues, a los entes territoriales, y en el 313 a ustedes como consejos, como todas las facultades que tienen, y entre esas reglamentar los usos del suelo y esas actividades. También de alguna manera quería hacer un análisis al artículo 3 de la Constitución Política, que nos hace ese precedente a lo que es la participación, a ese principio de la participación que tanto se consagra en nuestra Constitución. Mirar cómo Colombia se consagra como un Estado social de derecho, mirar ese artículo primero, que empieza pues como a hacer un abrebocas a lo que es la filosofía de nuestra Constitución y cómo nosotros somos los que lo materializamos. Entonces, de acuerdo a eso, el artículo 3 nos habla de una participación deliberativa y una participación representativa. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que si bien nosotros los elegimos a ustedes, elegimos al alcalde, a los gobernantes, también nosotros tenemos la potestad de decirle a ustedes, queremos tomar estas decisiones y queremos hacer eso, porque se mira desde dos conceptos, un concepto universal en el cual quiere decir que la participación en nuestra Constitución no se subsume solamente al hecho de ir a una urna a votar, sino que también es en el hecho de que la comunidad constantemente está participando y está teniendo como incidencia sobre los proyectos que se toman. Entonces, pues era como aclarar que esos dos términos que eran los que nos causaban como temor de la interpretación que se podía dar, son términos que ya han tenido un precedente y han tenido como una aclaración respecto a eso, diciéndonos pues este magistrado que esos temas son neutros, que esos temas de alguna manera cumplen con el principio de la lealtad, el principio de la concordancia, y si bien negarle la posibilidad de la autonomía territorial o la autonomía que tienen ustedes los consejos sería negar un principio constitucional, y entonces sería negar como la posibilidad de que haya un principio de concordancia entre las entidades nacionales y las entidades territoriales. Sí, entonces digamos que ahí Natalia señala una distinción que es muy importante, y es bueno reflexionarla, pues, si tienen dudas después de las ponencias, y es que hay una distinción entre lo que es el Estado y otra muy diferente lo que es el gobierno. Entonces cuando el gobierno dice que el Estado es dueño del subsuelo, pues entonces nos remitiríamos a ese artículo primero de la Constitución Política, como dice Natalia. Ese artículo primero de la Constitución Política define lo que es el Estado Social de Derecho en Colombia. Y entonces allí plantea que Colombia es un Estado social de derecho, participativo, pluricultural, con respeto a la autonomía de las entidades territoriales. Entonces lo que plantea este magistrado de Cundinamarca es que cuando estamos hablando de Estado, estamos hablando de entidades territoriales. Y el Consejo hace parte de todo ese andamiaje, de toda esa relación del Estado en Colombia. Entonces digamos que muchas veces el gobierno cree que es el que tiene la potestad sobre el subsuelo, pero es el Estado, y entonces eso implica que efectivamente tiene que haber un proceso de coordinación, concurrencia, subsidiariedad entre el gobierno nacional y las entidades locales. Entonces ahí es donde se plantea en la sentencia que los consejos sí son competentes por el hecho de ser parte de ese Estado, entonces sí tienen potestad para decidir esos usos del suelo en sus territorios. Esa es una distinción muy clara, donde pues básicamente esos principios constitucionales nuevamente reivindican el concepto de la autonomía de las entidades territoriales, y por eso se da nuevamente vía libre para que se pueda prohibir la minería mediante diferentes mecanismos, entre ellos la Constitución Política. Y la otra distinción que hacía Natalia es que la Constitución del 86 se definía como un Estado de derecho. La del 91 se define como un Estado social de derecho. Entonces el concepto de lo social plantea digamos, toda una filosofía política en torno a la participación social que ahorita Jorge nos va
a ejemplificar un poco este tema. Y ya para finalizar es que en este caso los proyectos mineros y en esta ley que nosotros planteábamos ahorita, se planteaba de que en este artículo 33 se planteaba, miren nuevamente, en el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, ese concepto de otro tipo cabe en los proyectos energéticos. Y entonces cuando estamos hablando en la sentencia de la Cabrera Cundinamarca sobre la consulta que se hizo allá en Cabrera, que es una pregunta muy similar a la nuestra, plantean el concepto de hidroeléctricas sobre este criterio de o de otro tipo. O sea que las consultas populares no solamente para convocar proyectos mineros o turísticos, sino que se plantean de otro tipo. Y ese otro tipo lo estamos especificando a partir de proyectos energéticos. Y aplica básicamente ese principio, como lo decíamos, que básicamente la consulta popular aplicaría bajo dos conceptos centrales: que los proyectos mineros o de otro tipo amenacen con crear un cambio significativo en el uso del suelo y que dicho cambio en el uso del suelo dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales del municipio. Entonces, ya que estamos hablando sobre el tema de competencias de los municipios y el tema de su potestad para definir los usos del suelo y del agua, creo que seguimos con ese punto, ¿cierto? Yo me recuerdo. A mí me correspondió pues ese tema del uso del suelo y del agua. Quizás no es claro pues para nosotros realmente la transformación que puede generar esto. Sí, miramos nuestro territorio en el día de hoy y veremoslo a años si esto se llegase a ocurrir, llegara a que esto ocurra la explotación pues minera. Sí, nosotros bien sabemos de los mismos orígenes indígenas, lo que nos han enseñado los indígenas es que nuestra madre tierra, nuestra madre naturaleza, la debemos de cuidar porque esa es la que nos protege de todo esto. Pueblo Rico ha sido netamente agropecuario, nunca hemos tenido ninguna actividad minera, ¿sí? Solamente en el frijol, en el café, en el plátano, en la yuca, por donde usted quiera ver nuestros territorios, prácticamente eso. Si esto llegase a pasar, ¿qué pasa con nuestra vocación? ¿Qué pasa con nuestra identidad agropecuaria que tenemos? ¿Qué pasa con nuestras tradiciones campesinas, nuestras tradiciones indígenas? ¿Sí? Nada, precisamente acá en el mismo esquema territorial del Pueblo Rico están estas tres zonas, que es la zona grande, la unidad central y la unidad oriental, y todas ellas prácticamente divierten en esto, en la vocación agropecuaria, jamás minera. Inclusive dentro de ese, nos queremos ordenamiento territorial, prohíben de que se dé quizás el pastoreo o se utilicen actividades de maquinaria pesada. Inclusive hablan mucho de las explotaciones mineras o del turismo que realmente no esté reglamentado o que afecte de una u otra forma el territorio. ¿Sí? En cuanto a los usos del agua, nosotros acá en Pueblo Rico tenemos una gran riqueza hídrica. El río Mulato, el río San Juan, de una u otra manera pues está por todo nuestro perímetro, pero que también nos beneficia a nosotros. Y a nivel rural tenemos muchas cuencas, a nivel urbano. Si llegase a pasar de que esto sucediera, esta actividad minera sucediera, se vería afectado también todo estos usos del agua, lo que tradicionalmente lo hemos utilizado para que nuestro territorio esté bien y pueda alimentar esta vocación agropecuaria que tenemos. ¿Sí? Inclusive históricamente Colombia ha sacado mucho en defensa del agua. Inclusive en el 78, con un decreto 1541, hablan, pues nos trata de que el agua es para beneficio humano, ¿sí?
En el artículo 32 de este decreto dice que todos los habitantes pueden utilizar las aguas de uso público mientras discurran por causas naturales, por beber, bañarse, ordeñar animales, lavar ropas, cualesquier autos sujetos similares, de acuerdo con las normas sanitarias sobre la materia y con las de protección de los recursos naturales renovables. En el artículo 34 dice: para usar las aguas de dominio privado con fines domésticos se requiere que con la utilización de estas aguas no se cause perjuicio al fondo donde se encuentran, que el uso doméstico se haga sin establecer derivaciones, ni emplear maquinaria ni aparatos, ni alterar o contaminar el agua en forma que se imposibilite el aprovechamiento por el dueño del predio, y que previamente se vaya acordado con el dueño del fondo el camino y las horas que para hacer efectivo ese derecho. O sea, Colombia, si vamos a mirar las leyes, las normas, Colombia tiene mucha ley que defiende el uso del agua y del suelo. Yo diría que las actividades mineras son contradictorias ante estas leyes. Entonces tenemos mucho de donde, honorables concejales, apoyarnos en esta consulta popular. Tenemos mucha legalidad en que apoyarnos para que realmente salga algo. Exacto, entonces digamos que este tema se conecta fuertemente con el concepto de la tradición campesina que se plantea en la presentación. Digamos que esta exposición de los usos del suelo encuentra una gran fundamentación en el esquema de ordenamiento territorial que encontramos en el Acuerdo 023 del año 2000, donde precisamente en ese esquema de ordenamiento territorial se definen 3 unidades en Puerto Rico, que es la de Hoyo Grande, la central y la unidad suroriental. Entonces, lo particular de esta zonificación que plantea el ordenamiento territorial es que en cada una de esas zonas se definen unos usos del suelo, y esos usos tienen como 4 clasificaciones: usos principales, usos secundarios, usos restringidos y usos prohibidos. Y ya Diomedes lo manifestó, que entre los usos principales está el tema de las prácticas agrícolas, de frutales, café, aguacate, etc. Y entre los usos restringidos y prohibidos inclusive aparece la actividad minera, otras industrias pesadas. Entonces digamos que básicamente es importante mirar, inclusive nos puede permitir reflexionar sobre el diagnóstico que está haciendo para la actualización, y que los usos del suelo siempre han estado en relación íntima con los usos del agua. ¿Cierto? El agua está en función también de nuestras prácticas económicas y culturales, y por eso se plantea también la visión que tienen los indígenas, tanto de la tierra como del agua, desde su perspectiva de lo sagrado. Bueno, entonces estos usos del suelo y del agua se conectan directamente con el tema de la tradición campesina. Entonces, como yo ya les mencionaba, en un texto que escribió Juan Carlos Vélez, un jericuano historiador, se llama Los pueblos allende el río Cauca, que tiene que ver con la configuración del sureste de Antioquia. Vemos que en el año 1871 se dio una discusión sobre el sureste de Antioquia se iba a consolidar como un territorio agropecuario o minero. Que esta discusión que estamos dando hoy en día nos está remitiendo al año inclusive 1871, donde exponentes como Vicente Restrepo, Manuel Uribe Ángel y Teodomiro Llano dieron ese debate y plantearon básicamente las afectaciones que los proyectos mineros generaban en otros lugares de Antioquia. En Colombia se ha tenido vocación minera, pero en otros lugares, no directamente en el suroeste, y desde ese momento entonces se optó porque el suroeste siguiera conservando su propia vocación agropecuaria. La configuración del suroeste obedece básicamente a una configuración de prácticas agropecuarias donde ha persistido, aparte del cultivo del café y la ganadería, unas economías campesinas de subsistencia que se han mantenido a lo largo del tiempo en el espacio del sureste de Antioquia. Entonces digamos que un poco situándonos en esa perspectiva de la configuración histórica del suroeste, pues también estamos viendo inclusive que esas prácticas campesinas, digamos que han tenido también unas variables interesantes en términos de que hoy en día se le están apostando a los procesos agroecológicos que vienen trayendo los compañeros de la ACA, una proyección que vienen implementando, que esos procesos agroecológicos también tienen un vínculo especial con políticas públicas del agua, la gestión comunitaria del agua y, digamos, de circuitos económicos y planes de vida comunitarios.
Entonces digamos que esto lo conectamos con lo que planteó el 24 de febrero de 2012 el Comité Consultivo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y ellos allí definen básicamente y adoptan la presente Declaración de los Derechos de los Campesinos. Entonces ahí plantean básicamente para ellos qué es la definición de un campesino, que es un hombre o mujer que tiene relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos o otros productos agrícolas. Digamos que en ese documento van a encontrar un poco esa perspectiva. ¿Por qué? Porque en Colombia, tanto los indígenas como los afros, descendientes de otros grupos étnicos, tienen un reconocimiento jurídico, son sujetos de derechos. Mientras que el campesinado aún no se ha logrado eso, pero ya vemos entonces que las Naciones Unidas ya han hecho una declaratoria de cuáles son los derechos del campesinado en el mundo. Entonces digamos que ahí se lo dejamos y plantean también digamos un análisis de constitucionalidad que podemos encontrar esas formas de protección del campesinado, es decir, para el caso concreto de Puerto Rico, la tradición campesina en la sentencia C-144, lo vemos acá en esta imagen y que lo van a encontrar en el documento. Entonces digamos que hay mucho que abordar, es decir, que la historia del suroeste de Antioquia, nuestra propia historia, nuestro presente y nuestra perspectiva de futuro, queremos seguirla construyendo a partir de esa tradición campesina. Bueno, y digamos que vamos a pasar del concepto de la tradición campesina a la cultura indígena, porque como lo planteamos en la pregunta, no queremos proyectos mineros energéticos que afecten o transformen, no solo los usos del suelo y la tradición campesina, sino también la cultura indígena. Para eso, Paulina va a hablar sobre la cultura indígena. Bueno, muy buenos días. Buenos días, Tommy. Les voy a hablar sobre la cultura indígena. Bueno, es declarar que en Puerto Rico persiste el resguardo indígena Bernardino Panchí, que es congregado como sagrado para la vida. Los principales indígenas en Vera que se adhirieron al territorio del municipio de Puerto Rico en el año de 1970 fueron las familias de Gabriel Baquiaza y Aurora Saicama, Bernardino Panchí y Cecilia Saicama. Bueno, con la creación del Cabildo Indígena Bernardino Panchí Tamaní, el 13 de septiembre de 1999, en Puerto Rico se pudo establecer que inicialmente la situación actual de dicha comunidad, asentada en el municipio desde hace algún tiempo, la mayoría de su población en la vereda Lourdes, sector Lomanita. Para el 2004, la comunidad indígena de Bernardino Panchí contaba con 21 familias integradas por 105 personas, a quienes se les hizo entrega de una finca de 20 hectáreas el 23 de marzo de 2003, en la vereda de La Unión, por parte de varias instituciones del ámbito departamental, como la Gobernación de Antioquia, por Antioquia, la Organización Indígena de Antioquia, OIA. Con esta comunidad está integrada por hembreras cuyos núcleos familiares tienen su raíz en cristianía principalmente, pero hacen parte de procesos migratorios por distintos municipios de Antioquia, como son Hispania, Ciudad Bolívar, Carazá, Venecia, Titiribí, Betania y Carmen de Atrás, Chocó. Bueno, según relata la profesora indígena Jenny Andrea Tascón González del municipio de Puerto Rico, los pueblos indígenas de Antioquia somos comunidades que habitamos estas tierras desde mucho antes de la llegada del hombre blanco. Hace muchos siglos éramos más pueblos, hoy en día solo pervivimos unos cuantos. Por ello, hoy podemos decir que durante cientos de años antes hemos estado cuidando y protegiendo a nuestra madre tierra. Cierto, sí, encontramos también unas leyes que reconocen la defensa de los territorios de las tierras indígenas, que es el decreto 2333, que tiene por objeto establecer los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de los territorios ocupados o poseídos ancestralmente y tradicionalmente por los pueblos indígenas. El tema de la cultura indígena va encontrando un elemento central desde una amplitud de esos patrimonios locales que tenemos en Puerto Rico. Me gustaría que León Jairo nos hablara un poco sobre ese patrimonio que tenemos, que está registrado inclusive en el esquema de ordenamiento territorial. El patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los valores y bienes culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como las tradiciones, las costumbres, los hábitos, el conjunto de bienes materiales e inmateriales, muebles e inmuebles que poseen un interés histórico.
estético, artístico, arquitectónico, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, musical, audiovisual, documental literario, antropológico y las manifestaciones de los productos y las representaciones de la cultura popular. Si llegase la minería a Puerto Rico, acabaría con toda esta trayectoria, con toda esta tradición ancestral, con todo este patrimonio porque desafortunadamente ellos, y donde llegasen a asentarse en la minería en Puerto Rico, comenzarían, porque el título que más me preocupa a mí es el que está ubicado entre la Arboleda y la Gómez. Y como decían popularmente nuestros abuelos, se les dan dedo y se toman toda la mano. Si se nos entran por cualquier lado en Puerto Rico, se nos avanzan por todo el territorio. Nos afectarían el agua. Inclusive miren el estudio que hizo anteayer, el estudio que hizo la Universidad CESDE en territorios mineros como Tarazá. Hasta la leche materna de las señoras está contaminada por mercurio. Entonces es una afectación tremenda en la cultura, lo que decíamos ahora, en el aumento de la drogadicción, de la prostitución, en la problemática social. Nosotros que siempre hemos estado enseñados a cultivar el café, a cultivar la caña, el plátano, que tenemos las economías campesinas, que como mínimo, y por eso Puerto Rico es tan bueno, porque Puerto Rico es muy parcelado. En Puerto Rico como mínimo, uno como campesino alcanza a sostenerse con el autoconsumo. Entonces de ahí la importancia, señores concejales, del momento histórico que ustedes están viviendo en estos momentos de representarnos a los ciudadanos de Puerto Rico. Gracias a mi Dios ustedes pueden y tienen la trayectoria y tienen la autonomía, tienen la posibilidad de que hagan valer ese papel que ustedes representan, de definir los usos de suelo, de que en ese esquema de ordenamiento territorial que tiene Puerto Rico en este momento, que está a corte de una modificación, se sostenga que el uso del suelo de Puerto Rico es para uso agrícola y pecuario, que se miren todas esas cosas y que se haga valer aprovechando este momento histórico en que la Corte ha tomado cartas en el asunto y ha hecho respetar la autonomía de los municipios, la autonomía de los territorios, y que la Constitución habla que también la soberanía reside en el pueblo. Es el momento que tenemos que aprovechar. Afortunadamente aún estamos a tiempo, ustedes están a punto de terminar sus sesiones ordinarias. En la eventualidad de que necesitaran más claridad o que necesitaran más asesoría, pues, que tocase prorrogar los 10 días de prórroga que da el reglamento, porque hablando popularmente estamos sobre el tiempo. Necesitamos que esta consulta se le dé vía libre ahora en este tiempo para que pase a la revisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que eso son unos 10, 15 días. Ya después de esa revisión nos quedarían unos 3 meses, junio, julio, agosto, que va el máximo, se nos vaya hasta septiembre, antes de que nos llegue la cosecha de café y nos abarque todo el tiempo de los ciudadanos puertorriqueños y nos permita a nosotros y a ustedes, desde el Consejo Municipal y desde el Movimiento de Concertación Social, hacer una socialización vereda por vereda, casa por casa, sector por sector, para que la gente conozca la importancia del momento que estamos viviendo y el riesgo del monstruo de la minería que se nos está acercando demasiado. Muchas gracias. Sí, Leo, los patrimonios locales nos colaboran con... Los patrimonios locales, eso es una de las posibilidades que nos permite la ley hacer respetar. Ahora en el croquis de los títulos mineros que hay en camino, que algunos que han otorgado, inclusive hasta arriba en la trocha tenemos peligro. Arriba en la trocha yo no sé si es un yacimiento de minerales o de... no se me escapa, pero entonces la trocha es la cuchilla del Gólgota también es un patrimonio cultural de nosotros. Patrimonio natural rural. La trocha como asentamiento indígena, los caminos de herradura que vienen desde Ciudad Bolívar, que anteriormente por eso este municipio se denominó La Calle, porque por la calle 30 Bolívar era por donde pasaba el camino de arriería que conducía de Ciudad Bolívar hasta Jericó. El área urbana, mire que también tendríamos el peligro de que un
un título de eso se nos llegue hasta la zona urbana. Y tenemos que hacer respetar también esas fondas camineras, la fonda de Palo Blanco, la fonda del Cedrón, el patrimonio urbano como arquitectónico, como el templo. El templo es un edificio construido al estilo gótico, que es de los pocos municipios del suroeste que poseen un patrimonio tan bello como esto, que hasta para el templo de Puerto Rico podría ser una basílica por la belleza en que fue construido. Y también tenemos un patrimonio arqueológico, los petroglifos en la vereda de la Envidia, las cerámicas y otros objetos prehispánicos. Inclusive en Jericó tenemos, en el Museo Maja de Jericó, tenemos muchos utensilios que fueron recogidos en el municipio de Puerto Rico. Entonces todo ese patrimonio, toda esa cultura indígena y ancestral que tenemos, todo eso tenemos que hacerlo respetar y tenemos que prevenir que se nos asiente la minería en Puerto Rico para que nos acabe con toda la trayectoria agroturística. Sí, porque el turismo también es otra de las fortalezas que tenemos en este momento. Hay un plan turístico que también cobija a Puerto Rico como uno de los valores del municipio y del suroeste, uno de los valores de la región. Muchas gracias. Entonces le agregaríamos que tenemos un área de conservación y protección de recursos naturales del medio ambiente en Nuevo Grande y el distrito de manera integral, la Cuchilla. La trocha de las nubes, que es otra de las fortalezas que tenemos que vender. En la eventualidad, porque hay que ser previsivos, en la eventualidad de que esa gente siguiera avanzando, nosotros tendríamos que entrar a hacer respetar el distrito de manera integrado, la capota, la trocha y las nubes, porque ahí se abastecen las aguas de los acueductos del municipio de Puerto Rico, del acueducto de Tarso y de muchos acueductos multiveredales en el municipio. Entonces ya para finalizar vamos a hablar del punto de participación. Sobre la participación social efectiva. En la sentencia 650 de 2015, la Corte entiende que la participación como derecho de los ciudadanos y eje medular del ordenamiento constitucional vigente implica el deber del Estado de abstenerse de adoptar medidas de cualquier tipo que impidan el libre ejercicio de la participación por parte de ciudadanos y organizaciones sociales, de adoptar medidas de todo tipo que eviten que las autoridades públicas o los particulares interfieran o afecten el libre ejercicio de las facultades en cuyo ejercicio se manifiesta la participación, y de implementar medidas que procuren optimizar el desarrollo de las diversas formas de participación y que al mismo tiempo eviten retroceder injustificadamente en los niveles de protección alcanzados. Estos deberes del Estado se completan en deberes específicos, a lo que la Corte se relaciona como el deber de abstenerse de estatizar la democracia y en consecuencia la obligación de proteger el pluralismo. Deber de promover formas de participación democrática que comprendan no solo la intervención de partidos o movimientos políticos, sino también de organizaciones sociales de diferente naturaleza. Deber de promover estructuras democráticas en las diferentes formas de organización social. Prohibición que vincula a todos los órganos públicos, funcionarios y particulares de eliminar alguna de las dimensiones de la democracia. El mandato de no sustituir a las autoridades estatales competentes en el desarrollo de actividades de control. Bueno, la Corte en esta misma sentencia sintetiza las formas de participación. En primer lugar, la participación se manifiesta en la posibilidad que tienen todos los individuos, así como las minorías, de oponerse a las determinaciones de las mayorías, cuando tales decisiones tengan la aptitud de afectar los derechos que constitucionalmente les han sido reconocidos y que les permitan expresar su individualidad. Otra forma de participación dice que la Constitución reconoce la participación de comunidades étnicas en los procesos de adopción de medidas que puedan impactar o afectar directamente su forma de vida, artículo 330 y convenio 169 de la OIT. A estas formas de participación, pues ahorita ya se refirieron los compañeros.
vamos a hablar un poquito de, digamos, de la participación social que ha habido en Pueblo Rico. En el 2014 sabemos que se creó el Comité de Concertación Social como en defensa del territorio. Esto es una articulación y coordinación de procesos locales con personas naturales, quienes hemos estado implementando acciones conjuntas con el Consejo y Alcaldía Municipal sobre la implementación de mecanismos de participación social. A nivel ya regional, vemos que tenemos el COA, que es el Cinturón Occidental Ambiental, que fue creado en el 2011, donde se definen como territorios sagrados para la vida. Bueno, en el Comité de Concertación Social también se construyó un plan de vida comunitario que tiene 6 ejes centrales: formación, comunicación y arte, cultura, interculturalidad e identidad, participación y democracia, economías campesinas y finalmente acciones jurídicas para la defensa de la vida, el agua, el territorio y los derechos colectivos. El plan de vida comunitario también se alimenta bajo el concepto de territorio. Bueno, en el artículo 3 que ahorita también mencionaban, en la definición de las funciones de los municipios encontramos una relación entre instituciones y mecanismos de participación a partir de elaborar los procesos de desarrollo municipal en concordancia con el plan de desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio. Los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al respeto y garantía de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. De todas maneras, viene una sentencia como para finalizar, donde articula, donde encontramos los principios rectores de competencia de los municipios, que es la sentencia T881, donde se habla de la dignidad humana, entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan de vida y de determinarse según sus características, vivir como quiera. La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia, vivir bien, y la dignidad humana entendida como la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral, vivir sin humillaciones. Si alguno de los compañeros quiere agregar algo, bien puede. Yo creo que sería el espacio ya como para preguntas, porque hemos finalizado la exposición de motivos. De cuenta como el espacio para precisar inquietudes, preguntas, para que nos reflexionemos temas. El comité, les damos por cerrar nuestra ponencia sobre la exposición de motivos para la consulta popular. Muy buenos días a los integrantes del Comité de Concertación, bienvenidos a recinto. Para mí es un placer tenerlos aquí, a los compañeros, al secretario y al canal que hoy hace posible esta comisión que es fundamental para la comunidad, para que vea lo que se viene desarrollando y trabajando en el municipio en pro y en el bienestar pues, de nuestro municipio. No, solo les quería decir que ahorita analizando todo lo que ustedes nos expusieron y mirando que lamentablemente acá en Pueblo Rico ya nos construyeron una hidroeléctrica, Mulatos 1, Mulatos 2, donde a Pueblo Rico no lo tuvieron en cuenta, sino que ahorita lo que ellos quieren es venir a tomar las fotos y que firmemos y que el pueblo se reúne y firme y tomemos las fotos para que ellos queden contentos y digan, sí, mire que sí socializamos el proyecto y está muy bien y sabemos el daño disimuladamente pues, que le hicieron al municipio. Sobre la propuesta de la consulta popular, pues yo me uno a las palabras de don Eliel y de varios de ustedes donde ahorita decían, este es el momento histórico para Pueblo Rico, esta es la hora, es el momento, es el 2017, si en este 2017 nosotros no logramos al menos organizarla, irnos hasta las urnas a votar no en contra pues, de la minería, que es la amenaza que tenemos en el municipio, ya no lo vamos a lograr. Entonces, la invitación aprovechando el canal, que sabemos de que muchas comunidades en la vereda y en el municipio nos están escuchando, qué bueno que ahorita que creo que empieza una socialización por las comunidades y por el mismo municipio, estén muy atentos para que nos escuchen, nos colaboren, porque la idea es que todos seamos multiplicadores del proceso que sigue. Y vuelvo y digo,
para mí como concejal, y yo sé que para todos los concejales que están hoy acá en Puerto Rico, en apoyo con el señor alcalde, yo pienso que sería lo mejor que nosotros como concejales y el mismo municipio dejarle a la comunidad. Sería lo mejor que nosotros podríamos hacer, este apoyo a esta consulta popular. Sería lo mejor que le puede quedar a Puerto Rico. Que la gente se dé cuenta que nosotros no podemos permitir de que estas locomineras se nos metan a nuestro municipio, que lo único que dejarían es acabar con lo poco, lo mucho bueno que tenemos en el municipio. Y entonces la invitación es a que estudiemos la propuesta y podamos hacer una muy buena respuesta al comité de concertación, pues para que le dé continuidad a esta consulta popular. Muchas gracias a ustedes y al señor presidente. Muy buenos días para todos los presentes. Buenos días. Vemos que hay unos sitios estratégicos ya en nuestro municipio. Yo creo que a pesar de que haya unos sitios ya como definidos, no es que nos vamos a fantasear, sino que antes, ahí es donde nos tenemos que unir de la mano a querer fortalecer. A querer fortalecer es el apoyo de una comunidad. Si la comunidad está ansiosa, a partir del momento que se dio que iba a haber consulta popular, entonces yo creo que es donde nosotros debemos de ir a las comunidades a presentar esta propuesta y a comenzar a trabajar sobre ello, porque no es posible de que permitamos de que a nuestro municipio lleguen estos, digámoslo así, estos grupos donde quieren acabar con el suelo. Es duro decir donde ahorita este joven de Don Jairo decía que hasta había esto, leche materna había de todos estos líquidos. Yo creo que es muy duro para el municipio decirle que ya las mamás se puedan abstener de tener hijos, de que puedan hasta alimentar a los propios hijos, porque ya van a decir, ya mi hijo va a caer en esta situación. Yo creo que lo importante aquí es analizar todo este tema. Yo sé que todos los compañeros estamos prestos para esto. Contamos con una administración municipal que han firmado acá toda esta documentación. Entonces yo creo que para todos ustedes, para usted y a mí, cuente de que, queriendo Dios, salimos adelante con esta propuesta, digámoslo así, en contra de la minería. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, buenos días para todos los compañeros, los invitados y los que nos siguen a través del canal. Pues a ver, yo creo pues que ya ustedes ya han expuesto todo el tema del tema de los daños ambientales y sociales que nos trae la minería. Yo me uno a las palabras de los compañeros que han seguido la palabra. Hombre, yo pienso que este es el momento de actuar y que hay que aprovechar que la Corte nos ha dado vía libre sobre este tema de las consultas populares, y también hay que mirar que hay leyes que nos están favoreciendo con estas nuevas sentencias y que nos están dando facultades a nosotros, en este caso los concejales. Y yo pienso que debemos de apoyar la propuesta, porque de lo contrario nos estaríamos negando a un principio constitucional que tiene el pueblo, y que es el mismo pueblo que está pidiendo que nos brindemos sobre este tema que se nos viene con estas multinacionales. Entonces la invitación es a que estudiemos la propuesta, y yo creo que más que concejal, soy campesino y nuestro pueblo es netamente agrícola y no podemos permitir que esta minoría se nos dé. Gracias, presidente. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. A la mesa directiva, compañeros y compañeras de la corporación, señor secretario, cordial bienvenida a Yamil y a todos los integrantes de la mesa de concertación, a los que nos acompañan por la barra, a los de Puerto Rico y a toda la comunidad que nos escucha y nos ve por medio de este prestigioso medio de comunicación. Tenía un interrogante
bastante importante, tan importante como lo que están expresando en este momento y que van a ser consultados. Y era la parte más álgida y la más fuerte que teníamos nosotros, que nos tenía como amarrados, manateados, y era la parte jurídica. Ya el amigo Yamil, en su exposición, ya fue muy claro, en su exposición lo que me facultaba, y fue corroborado por expresado por Eliel y Natalia. Y es que ya jurídicamente en la sentencia C-273, en el artículo 17 de 2016 de la ley 685, nos dice que conforme a lo anterior, la limitante legal que existía en el Código de Minas para que los municipios pudiesen prohibir la minería fue excluida del ordenamiento jurídico por parte de la Corte Constitucional, de manera que dicha prohibición no existe hoy en día. Entonces, ¿qué vamos a esperar para empezar a actuar? Ya nos quitaron ese yugo que teníamos, ya tenemos las herramientas legales. Tenemos que empezar a actuar, a defender nuestro territorio, porque es que esto no es de nosotros los que estamos en este momento, y no los que vienen de atrás también. Y el libro decía, ya, después no, porque ya después, ¿ya para qué? Entonces, me uno a las palabras de la compañera Diela y del compañero Mario. Empecemos, ya estamos facultados. No leemos más a eso, no esperemos que estas empresas mineras vengan a acabarnos acá y a llevarse lo poquito que tenemos y que lo podemos defender. Entonces, que aprovechemos el calor que hay en este momento, digamos así, el calor que tenemos todos por los pequeños, y vamos a actuar, y que ya nosotros como entidades gubernamentales, tanto por parte de la administración municipal, creo yo, y por nosotros, que cuenten con todo el apoyo para que tenemos a actuar y a defender, y que esto lo hagamos pronto como ya lo hay, porque viene un tiempo dividimos la cosecha y ya esto va a ser posible. Entonces, hagámoslo lo más pronto posible, pues ya únicamente estamos facultados, entonces, bueno, ya señor presidente. Listo, concejal. Concejal Nelson. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos los presentes. Buenos días. En la exposición que hacía el señor Yamil, algo que yo no sabía y me preocupa mucho es la parte, digamos, de lo que es un Mulatico, La Pica, del Barcino. Ya hay un mapa muy grande, digamos, donde llegándose a entrar lo que es la minería, abarcaría un territorio muy grande. ¿Por qué digo que me preocupa? Porque tenemos de la parte, digamos, de nuestra vereda del Barcino, una fuente hídrica que es muy grande, donde, digamos, en este momento hay muchas personas pendientes, digamos, de tomar esta agua. Bueno, si es de tomar el agua para el servicio humano, entonces usted se imagina cómo fuera donde se llegara a entrar lo que fuera la minería. El señor Don Walter Aguirre, que es el que le toma las muestras de agua al municipio, me decía que la fuente, digamos, más limpia que él ya ha llegado a tomar muestras está en el sector del Barcino, y está en una parte que en este momento no está legalizado, lo que es un acueducto que es pequeño, pero él me decía, hombre, qué tristeza, digamos, de que esta partecita no está pues como legalizada todavía, porque me decía, es la parte, digamos, de muestra que llevo yo más limpia. Es una parte de que es una veta de este acueducto pequeño que se llama el Saso. Él conoce mucho, digamos, esta parte de la que le tocó construir con ese acueducto. Entonces, pues le digo, no más esta parte, sino como todas en general. Entonces, yo retomo algo, digamos, que decía don Eliel, donde decía, hombre, ¿es ya o nunca? Entonces, mire que, digamos, todos los concejales estamos dispuestos como a estudiar este proyecto y apoyarlo de una manera, digamos, bien viable, bien legal, y más ahora que las mismas leyes nos lo permiten para que se haga. Muchas gracias. Bueno, yo creo que no es voy a considerar algo. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días para todos, para los invitados, los del canal, a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Pues
escucharlos a ustedes nos aclaró muchas dudas y qué bueno que Yamil presentó el proyecto muy bien presentado y yo creo pues que de parte mía van a tener apoyo como concejal, como campesino, porque es que nuestras comunidades lo están pidiendo y a buena hora llegó, y como dice bien, es ahora o nunca. Entonces pongamos la mano en el corazón, y el pueblo unido jamás será vencido, y yo creo pues que entre todos podemos sacar esto adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Permiso, señor presidente, permiso, hago una sugerencia. En estos momentos hay unos contratistas que están haciendo el plan de manejo integrado del río Mulatos. Ya han hecho como 2 o 3 socializaciones a las cuales poca la gente que ha asistido. Lo digo porque en estos momentos en el parque educativo están haciendo una socialización de ese diagnóstico, están mostrando a la comunidad ese diagnóstico. En ese diagnóstico hacen unas reflexiones sobre algunas sugerencias que hacen ellos sobre los usos del suelo en Puerto Rico, y hablan de las amenazas sobre el pastoreo, hablan de la amenaza del monocultivo, pero no hablan de la amenaza de la minería. Y ahora les aclaré antes, por eso me demoré 5 minutos antes de llegar acá, para observarles a ellos que en ese diagnóstico debe ser incluido la amenaza de estos títulos mineros que han otorgado ya, para que a nivel de ustedes, señores concejales, y de planeación municipal, cuando tengan acceso a esos diagnósticos o cuando los inviten a esas socializaciones, ustedes como representantes del pueblo, como representantes de nosotros, por favor presten atención a eso y hagan las sugerencias respectivas, porque además que de ahí van a salir componentes para la actualización del esquema de ordenamiento territorial, para que eso no se nos quede por fuera, porque inclusive les decía, hice eco de la comunidad de Aure y les dije, señores, es que ustedes vienen a hacer una socialización y mire que aquí es poquita la gente que está asistiendo, porque muchos estamos inconformes con estas socializaciones, porque ustedes vienen a hablarnos del uso del suelo y los diagnósticos sobre el río Mulatos, y ya hicieron una autorización para la hidroeléctrica de Mulatos 1 y Mulatos 2, entonces eso no es consecuente con lo que se está diciendo. Entonces hago esa observación, señor presidente, para que se sepa que hay un diagnóstico en camino, que lo van a socializar y que no está incluida la amenaza de los títulos mineros. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Muy buenos días para los presentes, buenos días para el canal, para los televidentes. Yo pienso que esto es una decisión que debemos de tomar no solamente como concejales, sino los puertorriqueños, y reitero las palabras del señor Eguiel, donde dice que es un deber moral, porque nosotros a hoy nos estamos tomando un agua muy limpia, a hoy estamos respirando un aire muy limpio, pero el día de mañana no sabemos. Entonces nosotros debemos de cuidar nuestro territorio, de defender lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que yo pienso que el deber moral lo debe tener todo ser humano, y que por parte mía pues yo apruebo esto no es un proyecto de pensarlo, sino de tomar un sí inmediato, donde debemos de decir sí a la vida, donde no solamente la leche materna se está contaminando, sino las malformaciones en los niños que están viviendo. En este momento nosotros de pronto no tenemos el caso en Puerto Rico, pero en estos pueblos donde ya la minería está erradicada totalmente, las malformaciones de estos niños que están concebidos en los vientres de sus madres, a los que están naciendo, son fatales. Entonces debemos de tener una conciencia y de ponernos la mano en el corazón y de mirar que tenemos un apoyo tanto de comunidad como el consejo y como el señor alcalde. Yo pienso que es un sí. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Yamil por la exposición, a los compañeros que, como decía el compañero Álvaro, nos aclaró de pronto muchas dudas. A veces por desconocimiento nosotros no podemos aprobar algo a la loca, o de pronto como seres humanos tenemos inquietudes. Yo creo que hoy está muy claro todo. Muchísimas gracias, presidente. Mucho gusto, concejal. Oye, ya todos los compañeros lo han dicho, los concejales.
que no es un compromiso nuestro como profesional, sino que es una obligación que tenemos que hacer. Porque nosotros desde acá, lo dijo uno de los ponentes, nos eligió el pueblo, y si el pueblo lo está pidiendo, y si lo estamos sintiendo, y lo estamos en este momento viviendo indirectamente, tenemos que apoyar esta propuesta que desde el grupo del Comité de Concertación se ha hecho, y que el señor alcalde está de acuerdo con el sentir del pueblo, con el sentir de la comunidad. O sea, a nosotros no nos queda más que apoyar a un pueblo que nos apoya a nosotros y por eso estamos acá. Entonces, muchas gracias al Comité de Concertación. No, entonces nosotros como concejales ya continuaremos pues, con los trámites jurídicos, donde nosotros como consejos debemos de sacarlo en una carta y enviárselo al señor alcalde para que el señor alcalde lo haga remitir a la jurídica departamental. Entonces nosotros ya estamos y más o menos, ya mismo estoy ampliando un poquito. Sí, digamos que la consulta popular tiene unos trámites y ya se hizo el primero, y es la carta que el alcalde les envió al honorable consejo municipal. Simplemente hay que hacer la claridad: para aprobar una consulta popular no necesita sacar un proyecto de acuerdo. La ley plantea que simplemente el alcalde ha hecho una solicitud, porque quienes tienen la potestad de convocar a consultas o son el alcalde. Esa es una primera opción, y ya con la nueva ley estatutaria del 2015 las comunidades también pueden convocar mediante recolección de firma. Ahora, para que ese trámite surja efecto, tiene que haber un pronunciamiento del consejo, donde el alcalde en la carta le solicita si les parece conveniente o no que se convoque a consulta popular. Entonces, una vez el consejo responda que, reitero, no tiene que sacar un proyecto de acuerdo, simplemente se responde una solicitud que se hizo, y si dicen que es conveniente, ya se surtiría el efecto de los trámites locales y solamente se tendría que agotar el envío ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. El tribunal, bueno, pues sí, digamos que esto se hace en marco de mes de sesión de consejo. Estamos aquí estamos a 27, estamos al tiempo de agotarlo en este mes. Una vez llega a manos del tribunal, creo que tiene entre 15 o 20 días hábiles para pronunciarse. Si ellos declaran constitucional la pregunta, el alcalde mediante decreto definirá la fecha, que eso se puede concertar entre el consejo, alcaldía y organizaciones, y creo que dan un término máximo de 3 meses para convocar esa consulta, es decir, ya la jornada de votación. Entonces el trámite, ahora lo que faltaría sería que el consejo, pues en cuestión del tiempo que les queda, que se sientan más cómodos, más tranquilos y tengan la suficiente ilustración, le puedan dar la respuesta al alcalde, para que él ya entonces reenvíe eso y ya terminamos los trámites a nivel local. Y quisiera como agregar algo que es importante para la discusión y que lo podríamos irlo consolidando en próximas estrategias, en foros, conversatorios. Tiene que ver con a veces las críticas que se hacen a las consultas populares como tal, que provienen inclusive del mismo gobierno central y de ingenieros o mineros, y es que plantean, bueno, entonces si ustedes quieren una consulta popular para pedir la minería, entonces ¿por qué tienen celular, por qué tienen computador, por qué tienen cámaras? Mire, la pregunta que nosotros estamos planteando, lo que está discutiendo no es en sí misma la naturaleza de la actividad minera o energética, sino que esa naturaleza está generando unas afectaciones. Nosotros estamos atacando ese tipo de afectaciones que ya la misma Constitución la reconoce mediante todas estas sentencias, pero la pregunta del Pueblo Rico nos cierra la posibilidad de que a nivel municipal se puedan tomar decisiones frente a algunas prácticas mineras, y le voy a decir cuáles: extracción de materiales para adecuar carreteras. Esa es una de las inquietudes que siempre han manifestado consejos de partidas. Creo que es posible, y lo mismo de pensarnos alternativas energéticas. Hay experiencias en el mundo, inclusive en el suroeste, de formas de producción de energía
en el marco de un principio que llamamos sustentabilidad. Hay biodigestores, en este caso se vienen trabajando en algunos lugares del suroeste de que la gente cocina con producción de gas metano a partir de unos biodigestores, a partir de la miel del café y el popó del marrano. Y hay otras alternativas que se vienen dando a nivel del país que creo que Puerto Rico se da la posibilidad de invitar a esas experiencias para hablar ellos de sus experiencias, cómo se ha proyectado el tema de la producción de energía y de proyectos mineros. Entonces la consulta popular plantea es, primero, atacar las afectaciones y transformaciones, y segundo, proteger, como está expresado en una pregunta, proteger nuestros usos del suelo, del agua, nuestra tradición campesina y cultural. Ninguna actividad por la que sea debe justificar nuestra afectación como territorio. Digamos que es uno de los elementos para el debate, porque es que los mineros muchas veces nos llevan al debate de minería hacia minería, no, creo que ese no es el debate. Es un debate de autonomía, de entidades territoriales, donde nosotros somos lo suficientemente inteligentes para pensarnos qué propuestas podemos construir conjuntamente para el presente y futuro de Puerto Rico. Entonces digamos que quería hacer esas claridades y también entender que la Corte ha reconocido, hace poco salió una sentencia donde reconoce al río Atrato como un sujeto de derechos. Entonces, el río, como, al igual que nosotros, que es un elemento vital para la existencia no solamente de los humanos, sino de otras especies, se le están reconociendo sus derechos, porque si nosotros lo contaminamos, si nosotros lo apropiamos y lo privatizamos, eso va a generar afectaciones rotundas en las tradiciones campesinas tradicionales y en las culturas, no solo indígenas, sino afrodescendientes, nos van a afectar de manera considerable en nuestras formas de vida. Simplemente quería como hacer esas aclaraciones y que tengan en cuenta el trámite que sigue, que sería simplemente una respuesta del Consejo Municipal frente a la solicitud del alcalde. Tenemos un presente de hace 2 años de la respuesta que dio el Consejo Municipal en el 2014 al alcalde anterior, que fue Flavio. Ese podría ser un modelo para que ustedes lo tengan en cuenta, lo redacten, lo modifiquen en ciertas cosas si es necesario la modificación. Hay un presente importante que lo podrían tener en cuenta cuando ustedes ya decidan el día, no sé si martes o miércoles, es antes de darle la respuesta a la charla. Yo les mando ese documento al correo de la Secretaría del Consejo. Sería esa... ¿Quién más tiene algunas dudas? Muchas gracias a usted. A todas las personas que estuvieron presentes en el recinto, tanto a los ponentes como a la barra, estar debatiendo esta propuesta tan importante para el municipio de Puerto Rico, para todas las comunidades, tanto rural como urbana, para que, entre comillas no, para que blindemos a nuestro territorio como tal de estas multinacionales que están afectando en cierta parte de nuestro municipio. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, buen día, que les termine de ir muy bien. Gracias. Segunda aprobación de acta 24 de 2017. Bueno, en esta acta tenemos la presencia de señor Gaby Nelson, la chica, gestor cultural, y a Manu, de la Casa de la Cultura. La tenemos en nuestras manos con mucha anticipación, entonces en este momento podemos hacer las aclaraciones u objeciones que tengamos acerca de esta pongo en consideración el acta 024. Sigue en consideración para aprobación.
Aprobamos el acta 024. Todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario, por favor, continuar con el orden. Tercero, proposiciones. No pueda pasar una. En proposiciones yo quisiera aquí la idea de nombrar entonces nuevamente la comisión accidental que se trató el día de ayer con el secretario de Infraestructura para ir hasta la zona del vacío donde está sucediendo pues el tema con el acueducto y queremos pues como conocer de primera mano lo que está pasando allá. Entonces la propuesta nos la hacía el mismo secretario de Planeación de que nombráramos una comisión accidental para que nos desplazáramos hasta allá al vacío. Entonces, de bueno fuera, antes de que termináramos este periodo, pueda asistir. Y de hecho yo quisiera proponerle pues a los compañeros de que sería que bueno que fuera el martes. Obviamente nos tendríamos que empezar a hablar con el secretario de Planeación si él está disponible para el martes, para que lo hiciéramos, no sé, puede ser al mediodía o una de la tarde, para que luego entráramos a sesión y sacáramos pues, como el informe correspondiente. Entonces, hago esa posición a la corporación y que bueno, ojalá no fuera 4 o 5, sino que bueno que todos pudiéramos asistir, porque de verdad que me parece que es importante el tema. ¿Más propuestas? Bueno, entonces yo creo que lo primero que tenemos que mirar es secretario, por favor, comunicarse con el ingeniero, si él está disponible martes o miércoles. Ya. Sí, porque la propuesta requiere de la respuesta de Bueno, entonces la propuesta que hace el concejal Mario, prácticamente la definición la da es planeación, Secretaría de Planeación, o sea, el ingeniero. ¿Ya? Entonces, no sé, si votamos la propuesta sin la respuesta del ingeniero cuando puede, o esperamos volver a hacer la propuesta llamarles y pueda... Lo que pasa es que si la dejamos para el martes, ya sí, sería muy tarde, por lo que de pronto, si él puede tener disponibilidad el martes, lo haríamos el mismo día. Yo propongo entonces que hagamos la votación y nos acomodemos con el horario que tenga en este caso el Secretaría de Planeación. Sí, bueno, sí, porque Secretaría de Planeación, o sea, el ingeniero, sería pues primordial estar allí, porque nosotros como consejo, lógicamente vamos, miramos, pero ¿quiénes son los que tienen la última palabra? Entonces, el ingeniero o la administración municipal. ¿Ya? Entonces, otra propuesta que hace el concejal, votar la propuesta que hizo anteriormente y dejarlo para consultarlo con el ingeniero después de votar la propuesta cuando nos trasladaríamos. Entonces primero votemos la segunda propuesta que hace el concejal. Entonces estamos de acuerdo con la segunda propuesta que hace el concejal.
así vamos a votar la primera propuesta que él mismo hace, de conformar una comisión accidental para ir a mirar el acueducto, la problemática que hay con el acueducto multirreal vacío hispánico. Entonces conformamos la comisión accidental. Votemos por favor. Entonces, el concejal también propone que seamos todos los concejales que hagamos parte de esta comisión accidental. ¿Cuál concejal no puede asistir a esta? Bueno, entonces la concejala Diela no haría parte de la comisión, la concejala Liliana tampoco haría parte de la comisión. Yo de pronto tampoco. Entonces el concejal Álvaro tampoco. El concejal Duval en este momento queda impedido porque no tiene la presencia en el recinto, entonces tampoco haría parte de la comisión. Haríamos parte de la comisión el resto de concejales. Listo. Continuar con el orden del día. Cuarto, asuntos varios. Entonces, siendo las 11:57, damos por terminada la sesión del día de hoy. Agradecemos a la comunidad por haber sincronizado el canal, al canal por haber transmitido la sesión y a ustedes, señores concejales, muy buenas tardes. Bueno, Andrés, nos llamamos.